Gracias a Dios que vienen buenas noticias, porque las noticias de hoy no son buenas. Bueno, ¿qué va a pasar? Volvamos ahora a la profecía. ¿Qué dice la profecía bíblica que sucederá en el futuro? ¿Dónde nos encontramos ahora? Ahora estamos hojeando una especie de resumen de las profecías y luego entraremos en más detalles en libros específicos uno a la vez. Bueno, hemos visto que lo primero que Jesucristo predijo que sucedería sería que los falsos maestros predicaran que Jesús es el Cristo y sin embargo engañaran a la gente al eliminar la autoridad de Dios, ocultando a la gente el hecho de que Dios es gobernante supremo. Y el hecho mismo, amigos míos, de que Dios ha ordenado que debemos elegir, que nos ha hecho agentes morales libres, y para llevar a cabo su propósito mismo es necesario que lleguemos a un conocimiento de los hechos, que tomemos decisiones y que decidamos. Entonces, Dios ha puesto delante de nosotros la vida por un lado y la muerte por el otro. Y el mismo hecho de que Él dice elegir significa que Él nos ha dado y nos ha abierto la posibilidad misma de elegir el bien y de elegir la muerte. Ahora bien, el camino que conduce a la vida es el camino de someterse a las leyes de Dios y el camino de la obediencia a Dios. Y mis amigos, la única razón por la que necesitamos un Salvador es porque todos hemos pecado y el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y hemos desobedecido a Dios. Y necesitas un Salvador que haya pagado la pena de esa transgresión en tu lugar. De lo contrario, nunca necesitaríamos un Salvador. Si todos hubieran guardado los mandamientos de Dios, si todos hubieran buscado solo a Dios y hubieran venido a Él y guardado sus leyes, y cuando hubo una conexión con Dios, hubieran recibido el Espíritu de Dios y luego ser engendrados para nacer como un hijo mismo de Dios, nunca hubiera sido necesario que hubiera un Salvador. Jesús vino y murió por nosotros, amigos míos, porque habéis transgredido las leyes de Dios. Por eso murió. Y luego, salir y convertir la gracia en lascivia y libertinaje es crucificar a Cristo de nuevo, y es decir que la muerte de Cristo no fue más que una burla y una farsa. Cristo no murió para hacerte libre para desobedecer a Dios, para hacerte libre para ir por el camino que te parece derecho, que la Biblia dice que es el camino de la muerte y va a terminar en la muerte, sino más bien para hacerlos libres de venir bajo el gobierno de Dios para que les vaya bien. El camino de la paz, el camino de la felicidad, el camino de la vida plena, abundante, útil para toda la eternidad. Ese es el camino de Dios. Y el mundo ha perdido su rumbo. El mundo ha perdido de esa manera. Ahora, lo primero que Jesús dijo que sucedería sería que la gente simplemente engañara a los demás de esa misma manera. Dijo que se apartarían de la verdad y se volverían a las fábulas. Y los que tienen las fábulas son los primeros en volverse contra los que Dios llamará y levantará para predicar su verdad y acusarlos de las mismas cosas de las que ellos mismos son culpables. Ahora, lo siguiente que él dijo sería, por supuesto, guerras, ya que han estado culminando finalmente en el tiempo del fin en reino contra reino y nación contra nación y guerra mundial. Ya hemos tenido 2 sesiones de eso. Y viene la tercera. Ahora, a lo largo de este tiempo y estamos comenzando a ver por la forma en que los eventos mismos están ocurriendo. Pestilencia y hambre, o hambre y pestilencia, el hambre es primero. Y la epidemia de enfermedades es un resultado natural de la hambruna. Y está llegando. Entonces viene una gran tribulación. Pero justo antes de estas cosas, y en el relato de Lucas, verás que antes de todas estas cosas que se mencionan, dice que antes de todas estas cosas sucederán ciertas cosas. Ahora, una de las cosas que sucederán justo antes de esto, y justo antes del fin de la era, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amigos míos, eso es lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué está profetizado para ahora? Previamente fue profetizado los falsos ministros, engañando al pueblo. ¿Cómo pudieron engañar a la gente? Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios.
Mis amigos, todavía predican acerca de Cristo. Todavía predican que la sangre derramada de Cristo te salvará de tus pecados. Solo que no te salvará por completo, es decir, en el sentido de darte vida inmortal. Solo hará borrón y cuenta nueva hasta el momento de tus transgresiones pasadas, y te justificará de tu pasado culpable y te reconciliará con Dios Padre. Pero ahora, volvamos aquí a 2 de Tesalonicenses, el 2º capítulo. Os rogamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra reunión con Él, que no os turbéis pronto de ánimo, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por letra, como de nosotros, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿qué es el pecado? Su definición bíblica de pecado, mis amigos, es que el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es ilegalidad. Dios es el gobernante supremo. Dios ha puesto leyes en movimiento, amigos míos, y las leyes de Dios son seres vivos. Si las rompes, y puedes, pero si las rompes te van a romper. Ahora, son automáticas. Las leyes de Dios están en movimiento y hay leyes espirituales así como leyes físicas. Y quiero decir algo aquí mismo. Quiero decirles dónde está el mayor peligro para ustedes, el mayor peligro de este mundo. Y lo he visto, funciona en algunas personas, y es algo horrible y aterrador. Por ejemplo, ahora tenemos mucha adicción a las drogas. Esa es una de las maldiciones de este tiempo. Y aquí, en Los Ángeles, sé que es una gran pregunta, como lo es en la mayoría de las grandes ciudades de hoy. Ahora, hay una especie de veneno, una vez que entra en el torrente sanguíneo, la primera vez puedes evitarlo, pero hace que sea un poco más fácil tomarlo la primera vez y un poco más difícil decir que no la próxima vez. Si lo toma por segunda vez, entonces aún es más fácil tomarlo por tercera vez y aún más difícil decir que no. Y si sigues tomando, no sé cuántas veces, las autoridades en ese tema te lo pueden decir, tal vez es 6, 8 o 10 veces ahí adentro y luego están, como dicen en la jerga o la lengua vernácula de ese tiempo de cosas, estás enganchado. Y una vez que estás enganchado, es demasiado tarde. Una vez que estás enganchado, es demasiado tarde. Ahora, hay otro tipo de enfermedad, amigos míos, que es aún peor y es igual de fatal, pero es algo espiritual, y eso es resentimiento y amargura. Y cuando te molesta algo que crees que alguien te hizo, sea culpable o no, independientemente si la otra persona hizo algo malo y tú lo lamentas, escucha, esa persona va a cosechar lo que sembró. No tienes que preocuparte por eso. No tienes que estar completamente desquiciado en tu mente y en un trastorno emocional y comenzar a pelear con esa persona. Y enojarte tanto y simplemente albergar esa amargura hasta que te marchite el alma. Ya sabes, si esa otra persona es tan malvada como crees, Dios se va a encargar de él. Se acerca el día del juicio y todo lo que siembre lo va a cosechar. Y escucha, todo lo que siembres lo vas a cosechar. Y así, si dejas que la amargura, la malicia, la envidia, los celos, la ira, crezcan en tu alma hasta que se convierten en amargura, eso es como drogarse. Ahora, creo que todos nosotros hemos tenido un poco de ira y quizás algo de resentimiento por algo que ha sido muy injusto y muy malo algunas veces en nuestras vidas. La mayoría de nosotros, sin embargo, lo superamos con bastante rapidez. Sí, es humano y todos somos humanos y hay algo en la naturaleza humana, especialmente si hemos sido muy maltratados. Si ha habido una injusticia real, a veces nos inflamos por un momento. Ahora, si te inflamas como cuando enciendes una cerilla, ¡puf!, se inflama, pero muy pronto se apaga. Está bien, diré esto, si no lo controlas, es mucho más fácil que se vuelva a inflamar a continuación. Al igual que tomas la primera pequeña inyección, lo llaman, te la clavan en el brazo con una aguja, supongo,
esta heroína y es un poco más fácil perder los estribos o enojarte mucho la próxima vez. Sin embargo, si lo conquistas la primera vez, entonces es más fácil conquistarlo la siguiente. Luego, la próxima vez que lo hagas, muy pronto comenzarás a albergarlo. Empiezas a retenerlo y no lo sacas de ti. Déjame decirte algo, finalmente te enganchas. Y no hay nada que sea un enemigo tan grande para ti, no hay peligro que yo crea que sea tan grande, y esto es una drogadicción espiritual y es algo que destruirá tu alma. Y cuando vemos ese tipo de cosas en acción y la gente enloqueciendo, peleando, pervirtiendo la verdad, usándola para perseguir a otros porque se imaginaban que había algún tipo de mal. Ya sabes, si alguien te ha hecho mal, Dios se encargará de ello. ¿O no puedes confiar en Dios? ¿Tienes fe en Dios? ¿Puedes creer que Dios se encargará de eso? Sabes, sé que Dios se va a hacer cargo de mis enemigos. Y sé que Dios traerá una retribución rápida y un castigo amplio. Lo he visto pasar tanto, amigos míos, que me estremezco. Ha habido enemigos que han tratado de destruir esta obra. Sí, han sido soldados de Cristo y pensaron que eso significaba que debían salir y pelear. Y han hecho todo lo que han podido. Se volvieron viciosos, intentaron destruir la obra. Mía es la venganza, dice el Eterno, y Dios protege a los suyos. Dios pelea mis batallas. No tengo que pelear y nunca lo hago. Simplemente no tengo que pelear. Dios cuida de mis enemigos. Si hago mal, sé que Dios se va a encargar de eso. ¿Tienes tanta fe? ¿Crees que se acerca el día del juicio? Voy a estar allí. Sé que voy a enfrentarlo. Y otra cosa, déjame decirte algo. Dios mira el corazón y la gente no juzga de esa manera. Y tú te pones todo amargado e hinchado y resentido contra alguien más. Estás mirando en la superficie. No puedes ver el corazón de ese hombre. No sabes lo que hay en su corazón. Y tal vez te estás dejando sentir amargado y resentido y alterado emocionalmente por algo que es una enfermedad, un veneno y una droga espiritual. Y te va a enganchar. Y una vez que estás enganchado es demasiado tarde. No hay cura. Y les digo, he escuchado a las autoridades decir más de una vez en la radio o la televisión. ¿Dónde estamos? He tenido algunas cosas de ese tipo aquí, en el área de Los Ángeles, lo sé, por esta cosa de la adicción a las drogas. Se está vendiendo droga a los jóvenes de secundaria y es uno de los problemas muy graves. Y ha habido algún esfuerzo por parte de las autoridades para familiarizar al público con esto y parecen atraer a jóvenes en edad de escuela secundaria y secundaria. Comienzan con cigarrillos de marihuana y luego pasan a esta heroína. Es una cosa muy seria, pero algo que es más serio es un tipo de adicción espiritual. Una vez que te atrapan, una vez que te enganchan, no hay cura. Y he descubierto que una vez que alguien está en ese espíritu amargo y equivocado, no hay nada que podamos hacer al respecto, excepto en las relaciones severas. Dios dice que marquen a los que causan división entre ustedes y evítenlos. Él dice que cuando esa gente viene, ni siquiera los invites a tu casa. No les pidas buena suerte. Y eso es lo único que se puede hacer. Apártate de ellos por completo. No intentes hacerles daño. No trato de dañar a mis enemigos. No voy a atacarlos brutalmente. Ahora, ¿por qué los hombres son así? Son los hombres los que tratan de convertir la gracia de Dios en lascivia, hombres que aborrecen el gobierno de Dios, hombres que son rebeldes contra su mismo Creador y su mismo Dios. Ellos no quieren obedecerle. Quieren ascender por algún otro camino que no sea el verdadero camino de la gracia. Y la gracia es el perdón inmerecido de tus transgresiones de la ley de Dios. Mi hijo Dick predicó su primer sermón cuando tenía unos 4 años, creo que unos 4. Creo que he mencionado esto antes, pero muchos de ustedes nunca lo han escuchado. Y mi esposa me había escrito al respecto. Había otro niño pequeño que estaba diciendo, Dios mío, y maldición, y joder, y palabras como esas. Bueno, mi hijo pequeño en ese momento
Creo que pensó que era una mala blasfemia y de todos modos finalmente no pudo soportarlo más. Tomó un par de palos y uno un poco más corto que el otro, y lo cruzó sobre el otro y dijo: «Mira aquí, Donald, ¿sabes lo que hay?». Y no, el otro chico no lo sabía. Él dice: «¿Qué hay? Una cruz». Él dijo: «Y clavaron a Jesucristo en una cruz». Y él fue a esa cruz y dejó que lo clavaran allí y sangró hasta que murió porque has estado diciendo: «Dios mío, y diablos, y caray». No vuelvas a decir eso. Jesucristo fue clavado en la cruz porque has estado quebrantando las leyes de Dios y los mandamientos de Dios. No los quebrantes más. Y déjenme decirles algo a mis amigos. La sangre de Jesucristo nunca se aplicará a usted ni a su vida sucia y maldita por el pecado. Y cada uno de nosotros tendrá que mirar eso a la cara. Eso es cierto para cada uno de nosotros, a menos que hayamos sido perdonados. Y nunca podrá aplicarse a usted hasta que se haya arrepentido de esas transgresiones y hasta que esté dispuesto a obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Esa es la verdad de Dios Todopoderoso. Sí, que el hombre de pecado sea revelado. Y les diré que una de las mayores evidencias de pecado es alguien que está amargado. Nada constructivo, sin amor, solo peleando. Bueno, no quiero decir nada como esto excepto por el bien que les puede hacer a muchos de ustedes. Quiero algo que te dé bien. Y espero, mis amigos, que esto los ponga en guardia contra la amargura. Lea lo que encuentre en su Biblia al respecto. Hay mucho. No puedes seguir siendo cristiano y dejar que la amargura entre en tu corazón. Por supuesto, una vez que alguien está, como digo, enganchado con ello, son simplemente drogadictos espirituales. Y simplemente los tiene enganchados, eso es todo. No estoy diciendo eso en el sentido de insultar a alguien. Solo lo digo para dejar en claro cuál es la verdad. Dios nos ayude y Dios nos salve de ese tipo de cosas. Porque puedes llegar al lugar donde es imposible renovarte para el arrepentimiento. Aquellos que una vez conocieron la verdad de Dios y gustaron de sus maravillosos beneficios, cuando se pervierten, se agrian y se amargan y la rechazan y se apartan, es imposible renovarlos nuevamente para el arrepentimiento. Se fueron. Y es lamentable ver que ese tipo de cosas sucedan, algo muy lamentable. Amigos míos, todos los que vivirán piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Si esta obra no fuera calumniada y tergiversada, y si la gente no tratara de torcer los hechos y pervertirlos y todo eso, esta no sería la obra de Dios. Y yo no podría ser un siervo de Dios, ni siquiera un hijo de Dios, si no estuviera siendo perseguido. Pero Dios me libre de ser un perseguidor. ¿Quiénes son los acusadores de los hermanos? Satanás, el diablo y sus siervos. Puedes encontrar la verdad en tu Biblia y te pido que sigas tu Biblia. Ahora bien, este evangelio que Jesús trajo era el evangelio del gobierno de Dios, el reino de Dios, que es el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es también una familia, es una familia gobernante. Y en esa familia el Padre está a la cabeza y Él gobierna la familia y la familia gobierna el mundo. Y Dios es el gobernante supremo, pero ha puesto al hombre en el tipo de prueba que es necesaria para llevar a cabo el propósito de Dios, donde se nos dice que debemos elegir bien o mal. Elegimos la vida eterna como el regalo de Dios y viene por gracia. Escucha, no puedes ganártelo. Guardar los mandamientos de Dios no es el camino a la vida eterna en lo que se refiere a ganarlo. Es la forma en que Dios no te la dará de otra forma. Eso es lo que hace, sí, pero no te das la vida eterna. Y he dicho y he puesto énfasis una y otra vez en el hecho de que toda la observancia de los mandamientos en el mundo no te da ninguna salvación o vida eterna. Ni tu fe puede salvarte. Sois salvos por la fe, pero no por vosotros mismos. Es el don de Dios, incluso esa fe. Sin embargo, tienes que creer en Cristo, tienes que tener esa fe y hay que tener obediencia. Y sin embargo, no puedes obedecer completamente a Dios en tu propio poder y fuerza.
sino que es el amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu Santo, que es el amor que cumple la ley espiritual divina. La ley de Dios es espiritual, así lo dijo Pablo en el 7º capítulo de Romanos. Y se necesita un amor espiritual para cumplir esa ley espiritual. Y es el amor de Dios, no el odio, la malicia, la envidia, la amargura y todo ese tipo de cosas. Dios dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían. Pero Dios no es un luchador. Ya sabes, cuando a algunas personas les gustaría pelear y piensan que eso es ser cristiano, es mejor que lean las Escrituras un poco más. Y creo que algunos de ellos necesitan arrepentirse, si no han ido demasiado lejos, donde ahora es demasiado tarde. Bueno, el Evangelio del Reino, el Evangelio del gobierno de Dios y el reino de Dios y cómo podemos nacer en ese reino, ¿sabes? La mayoría de la gente hoy en día no sabe lo que es la salvación. No saben a dónde van, no saben si es una ubicación geográfica del cielo o en la tierra, o en algún otro lugar, o tal vez el infierno o el purgatorio. No saben si es un estado o una condición. Realmente no entienden nada. Pero Jesús predicó al respecto. Ahora bien, ¿cómo se convertirían? ¿Cómo lo fueron? ¿De la verdad en fábulas? Aquí está. Vendrá una apostasía. No ha habido una apostasía de predicar a Cristo. No ha habido un alejamiento de la predicación acerca de su sangre derramada. No ha habido caída en ese sentido. Eso todavía se predica en todo el mundo y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Que nadie os engañe en ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Porque no vendrá ese día, el día de la venida de Cristo y el día del Señor, sin que antes venga la apostasía. ¿De qué se apartan las personas? La verdad. ¿Qué parte de la verdad? No sobre el hecho de que Jesús es el Mesías. No han perdido eso. No el hecho que la sangre de Cristo perdonará tus transgresiones. No, eso todavía se predica. Pero de lo que se han apartado es del conocimiento de que Dios es el gobernante supremo y la ley de Dios, el camino correcto, y en el Nuevo Testamento el cristianismo siempre fue un camino. De este camino y de aquel camino se habló de él como un camino continuamente en su Nuevo Testamento. ¿Leerá usted el suyo? ¿Leerá usted la Biblia? Está allí. Ahora bien, Jesús dijo, y todas las profecías dijeron que habría un alejamiento de la verdad. Habría un alejamiento del verdadero evangelio y que llegarían a tener otro evangelio, como lees en 2 de Corintios el capítulo 11, un evangelio diferente. Incluso predicaban a un Jesús diferente, sí, como un joven listo que vino a acabar con las leyes de su padre. Porque Jesús dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Dijo que nos dio un ejemplo de que debemos hacer lo que Él había hecho. Eso es lo que Él dijo. Esa fue su enseñanza. Ahora, el Evangelio del Reino es el Evangelio que Jesús predicó. No ha sido predicado a este mundo en 19 siglos. Y ese es un hecho que no puede ser discutido. Les digo, mis amigos, ya es hora de que abramos los ojos. Y es para ser predicado ahora solo como un testimonio. Y habrá muchos burladores. Y uno que se atreva a salir y predicarlo, ¿crees que alguien predicaría eso para hacer negocios o ganar dinero? ¿Piensan, mis amigos, que alguien saldría y predicaría las cosas que son tan impopulares, que van contra la corriente de mucho más del 99,5% de la gente, solo para ser popular? ¿O solo para ganar dinero? Eso simplemente no tendría sentido, ¿verdad? No cuadra. Bueno, no creo que la gente esté tan desprovista de sentido común y razonamiento. Ahora bien, este Evangelio del Reino debe ser predicado a todo el mundo, y es ahora justo antes del fin, y estamos muy cerca del fin, y el hecho, mis amigos, que sus oídos están escuchando el mismo Evangelio que Jesús predicó. Y todo lo que hacemos es regresar a la Biblia y ver lo que Él predicó. Y en lugar de solo hablarte de Él, está bien, no digo nada en contra. Lo digo también, qué maravilloso, qué grande fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso está siendo enfatizado, sin embargo, por muchos.
Muchos les están contando todo al respecto y sobre lo que Él pasó por nosotros. Y eso debe ser predicado. Pero con lo que han engañado a la gente es su evangelio, su mensaje sobre el gobierno de Dios, sobre el reino de Dios. Amigos míos, ustedes no pueden ser salvos nunca siguiendo su propio camino. Solo puedes ser salvo si estás dispuesto a rendirte al camino de Dios. Usted nunca podrá tener ninguna salvación de otra manera. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Ahora encuentra que Jesús profetizó a los falsos profetas aquí, 2 Corintios 11, versículo 4 y versículos 13 y 14. Encuentra allí que el diablo tendría a sus ministros viniendo en el nombre de Cristo, predicarían acerca de Cristo. Ellos predicarían que Él es el Mesías, que Jesús era el Cristo verdadero, sí, pero aún engañando a muchos. Segunda de Tesalonicenses, se lo acabo de leer allí en el 2 capítulo, segunda de Timoteo 4, nuevamente lees cómo se convertirían en fábulas. Segunda de Timoteo 3, regrese a Jeremías 23, regrese a Ezequiel 34, volver a Isaías 30, versículos 8 y 11. Una profecía para nuestro tiempo, y allí nuevamente aquí hay un pueblo que no escuchará la ley del Eterno, que les dice a sus predicadores: no nos prediquen cosas correctas, sino que prediquen cosas suaves, cosas fáciles. Oh, ese día ha llegado, ese día está aquí, mis amigos. Ahora, estamos justo en las guerras mundiales, entre la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial. Y ahora es el momento de que el Evangelio salga, este Evangelio para el mundo y solo como testimonio. Y Mateo 24:14 dice que será predicado en todo el mundo, y Marcos 13:10, la versión de Marcos del mismo discurso idéntico de Jesús, dice que debe ser publicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y mis amigos, les digo que ahora va alrededor del mundo a todas las naciones. Quiero decirte que el poder de Dios está detrás de él y nada lo puede detener. Nuestra fe es muy duramente probada a veces. Dios permite eso, pero Dios siempre ve que cada revés aparente y cada momento desalentador es como el gatillo de una pistola y dispara la obra de Dios hacia adelante más rápido que nunca. Ha estado sucediendo de esa manera desde el principio. Ahora, lo siguiente que vendrá entonces es la gran tribulación, y aquí lo encuentran Mateo 24, versículo 21. Entonces habrá gran tribulación. Pero justo antes de eso va a suceder otra cosa. Habrá una huida de aquellos que realmente creen en Dios y realmente confían en Él y le obedecen. Ahora lo encuentra aquí mismo en Mateo 24. Cuando pues esto se refiere específicamente a los que estarán en Jerusalén, pero en un sentido dual se refiere al pueblo de Dios en cualquier lugar. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, en pie en el lugar santo, el que lee, entienda, y el que esté en Judea, huya a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, ni el que esté en el camino vuelva a tomar sus vestidos, y ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Pero oren para que su huida no sea en el invierno, ni en el día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni lo será, y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, Dios acortará aquellos días. Ahora, en el capítulo 12 de Apocalipsis, encontramos que en el tiempo de esta gran tribulación que viene, que a través de la iglesia verdadera de Jesucristo, la misma iglesia que Él fundó, aquellos que en el último versículo dice que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo, les será dadas las dos alas de una gran águila para que vuelen a su lugar que está preparado, donde será protegida de toda esta gran tribulación que se avecina y las terribles plagas que Dios enviará en el día del Señor, que seguirá a eso. Lo encuentras en Lucas 21:36, que si velamos y oramos sin cesar, seremos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a suceder. Y como dije entonces, mis amigos, si esta nación despierta, no vendrá sobre nosotros. Y si no despertamos, vendrá sobre la nación.
Pero si usted como individuo clama a Dios, si se arrepiente, si pone su vida en sus manos para vivir a su manera, para vivir de cada palabra de Dios, confiando en Jesucristo como su Salvador, con una fe real y viva, entonces, amigos míos, seréis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán y de estar delante de Cristo en su segunda venida.